mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines. Limpia bien baños y letrinas y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Colombia está entre los países de la región con mayor índice de natalidad en adolescentes de 15 a 19 años. El 19,5% de esta población está o estuvo embarazada. En las adolescentes más pobres, la tasa alcanza el 30% y baja al 7% en las que viven con mejores condiciones económicas. Bogotá es la ciudad más afectada, aunque en proporción las áreas rurales y comunidades desplazadas presentan mayores índices. América Latina está presentando hoy un desafío muy importante, que es la prevención del embarazo adolescente. Hoy, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 niños nacen de una madre adolescente. América Latina es la región del mundo, solamente después de África subsahariana, que no ha logrado reducir el embarazo adolescente y que tiene los indicadores más altos de embarazo adolescente. En ese sentido, poder reconocer que necesitamos hacer una mayor inversión en asegurar que se cuenta con la educación y los procesos de educación formal necesarios, que lleguen a la población joven, que además tengan acceso a información, a servicios, a mecanismos de transmisión de conocimiento para que puedan tomar decisiones más informadas y más responsables sobre sus familias. El embarazo en la adolescencia en Colombia es un fenómeno que viene creciendo a partir del año 95, se refleja en las encuestas, pero realmente el fenómeno de crecimiento pudiera pensarse que inicia un poco antes. ¿Dónde se siente más? Se siente más en las poblaciones más pobres y se ubica en las ciudades, en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en Colombia la pobreza que también está en el campo, se ha concentrado en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Hay unos grupos especiales en los cuales pues existía la pobreza, pero también es a los mismos grupos, a los mismos asentamientos a los cuales han llegado los desplazados por las distintas causas que todo el mundo conoce. En esos grupos el fenómeno es grave. El
tema es complejo, el tema merita un análisis a profundidad de las diferentes causales o motivaciones que están induciendo a que los embarazos en adolescentes y las tasas en la región, y en eso tristemente Colombia es uno de los países que tiene mayor número de embarazos adolescentes. Destaco en cuanto a esta tasa que 1 de cada 5 adolescentes en el país ya es madre, o está esperando su primer hijo. Si vamos al campo rural, porque las diferencias son muy grandes, por eso los promedios perversos, tenemos que en las zonas rurales es 1 de cada 3 o en zonas marginadas del país. Estas tasas no dejan de ser distintas en muchos países latinoamericanos y se acercan también a índices similares de Centroamérica. Desde el año de 1990, Profamilia inicia un programa de atención a adolescentes, una atención diferencial a los adolescentes con unas áreas diferenciadas. A medida que va creciendo el programa de atención en la adolescencia, vemos que una de las necesidades más grandes era en el tema de educación para la sexualidad y prevención del embarazo no deseado. Y así es como arrancan los primeros servicios en Profamilia. Hoy en día nuestros servicios están muy orientados al ejercicio de la autonomía reproductiva para que nuestras adolescentes colombianas decidan cuándo tener hijos, cuántos tener, si los quieren espaciar o si no. Y en casos de embarazos no deseados que estén dentro del marco de la ley colombiana, puedan tener acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Las causas son múltiples. Por un lado, obviamente hay una brecha en el acceso a la información y a la educación. Es necesario conocer cuáles son los aspectos del desarrollo de la persona humana y en ese sentido, en sus diferentes ámbitos, la sexualidad. América Latina ha reducido la edad de su primera relación sexual. De hecho, que antes era 16 años, estamos bajando a 14 y en algunos países más. Ya hay varios países que están representando tasas importantes de nacimientos en menores de 15 años, de alrededor 1.500 nacimientos, alrededor de 15 años, de menores de 15 años como lo fue Guatemala. Otros de esos ámbitos son causados por violencia sexual. Muchas niñas o el embarazo, un número significativo de embarazo en menores de 14 años es producto de violencia sexual y de violación sexual, muchas veces que ocurre a lo interno de sus hogares. De las causales, entre otras, hay que volver a trabajar y revivir el tema de la autoestima de los adolescentes. Hoy en día los adolescentes quieren quedar embarazadas por un tema de falta de autoestima. Esas brechas generacionales que se están generando entre los adultos y los jóvenes, el tema de la tecnología, la falta de comunicación, la falta de abordar esas temáticas, indudablemente tienen que tener algún tipo de incidencia. Estos son temas que van cambiando, no es lo mismo el embarazo de adolescentes en una generación como la mía, como la de mis abuelos, la de mi mamá, son temas que también hay que contextualizarlos y el tema, insisto, autoestima en el caso de Colombia, muchos de las adolescentes, por sentir o garantizar que ese hijo les va a permitir a ellos tener alguien que siempre los quiera, alguien que el día de mañana cuando sean viejos se preocupe por ellos, alguien que garantice por su vejez
ya refleja que obviamente están afrontando problemas serios de autoestima y sobre eso hay que trabajar, como entre otras también proyecto de vida para estas jóvenes adolescentes. Hay otro tema sobre que nunca nos hemos preguntado, ¿quién es el papá de esas jóvenes embarazadas? En principio se sospecha, se cree, se tiene la percepción que los padres de esas jóvenes adolescentes embarazadas son hombres mucho mayores que ellas. Pero eso amerita, insisto, en que obviamente adelantar estudios a profundidad para que los programas y acciones obedezcan obviamente las causales. Las estrategias fueron muchas. Primero se intentó con el tema de la educación sexual como una obligación dentro del pensum de la escuela secundaria, con dificultades porque no es fácil para los adolescentes que llegue un adulto a asustarlos, que la sexualidad es mala porque va a quedar embarazada o porque la sexualidad es mala porque va a tener una infección de transmisión sexual. Entonces la estrategia se tenía que iniciar más tempranamente, se tenía que empezar en la primera infancia, generando respeto por el cuerpo. Entonces a los niños y a las niñas se les empieza a hablar de sus genitales como una parte privada que ellos deben respetarse y hacer respetar. También ahí hacemos un poco de prevención de abuso infantil. Y de esa forma era más fácil el camino para empezar a hablar de sexualidad en la adolescencia. Y necesitábamos que quienes les hablaran fueran personas a quienes ellos le entendieran. Entonces empezamos a crear una red de multiplicadores, de jóvenes multiplicadores que formamos dentro de las oficinas de Profamilia y estuvieron en todo el país hablando con sus compañeros en los colegios. Y poco a poco fuimos incorporando a los padres y a los maestros, porque necesitábamos que todos hablaran el mismo idioma para que se pudiera tratar el tema más liberalmente. Bueno, niñas y niños, ¿y tener derecho a la educación para la sexualidad, en qué nos ayuda? A querer mi cuerpo. A que otras personas respeten mis gustos y que yo respete los gustos de los demás. A jugar con niñas y niños sin que nadie me haga sentir mal. A decir sin miedo cuando alguien me quiera hacer daño. A ver, yo diría que la principal causa es que la norma social que está orientada a negar la sexualidad y la actividad sexual en los jóvenes no se compadece, no se iguala con la conducta. La realidad es que los jóvenes, y todos lo sabemos, la sexualidad es una condición humana normal. El ejercicio de la sexualidad aparece alrededor de la adolescencia. Los jóvenes inician en una circunstancia de negación social, a escondidas, mintiendo, de forma casual, fortuita, y esto hace que no estén preparados. Y para mí, esa falta de conciencia, esa falta de aproximación del joven hacia su propia sexualidad en el conocimiento para que tenga un ejercicio exitoso, sin efectos no deseados, protegida, bien planificada y fruto de una decisión, ahí es donde nosotros no estamos teniendo mucho éxito. Uno de los mitos más grandes que nosotros tenemos es que las adolescentes en general y los adolescentes varones también piensan que la primera relación sexual no es fértil, que solamente tendrán riesgo de embarazo después de que hayan tenido varias relaciones sexuales. Y vemos como hasta un 80% de las que vienen a pedir un método anticonceptivo por primera vez ya llevan un año teniendo relaciones sexuales. Entonces lo que han jugado es con suerte. También hacemos atención a las adolescentes que están embarazadas, o sea, les hacemos control prenatal. Nosotros no somos un centro hospitalario, pero sí hacemos toda la parte de control, apoyo psicológico, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y luego les remitimos a una maternidad para que les atiendan allí el parto. Dentro de nuestro programa de jóvenes existe un subprograma que se llama Padres y Madres Adolescentes. Tratamos de involucrar un poco más a los jóvenes adolescentes varones para que tengan más participación, digamos, en todo el proceso del embarazo y la responsabilidad de la crianza y lo demás. Hemos logrado incorporar más a los jóvenes, a los varones adolescentes a través de este programa, pero en realidad la participación es baja. El embarazo adolescente es causa y consecuencia de grandes desigualdades socioeconómicas, de acceso a oportunidades y servicios por parte de esta población.
La maternidad en adolescentes impone desafíos sociales, de salud y tiene consecuencias de por vida para las adolescentes afectadas, sus hijos y comunidades. Cabe destacar que la mayor proporción de madres adolescentes son pobres y con bajo nivel de escolaridad. Colombia, el tema de la salud sexual, de los derechos sexuales y de la sexualidad en adolescentes está recientemente pensándolo el tema. Fue en el año de 2002, a raíz de una acción de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que estaba encabezada por el exrector de esta universidad, el profesor Antanas Mocus, que logra sentar como a los protagonistas de la agenda pública y trazar una política pública en el tema de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Y adopta la Convención del Cairo de 1995 como su ente marco reglamentario. Entonces llevamos algo así como 8 o 9 años escasamente trabajando el tema desde la política pública. Lo primero que habría que decir es que existe ya una política pública y que a partir de esta política pública muchos estamentos educativos, de salud, de recreación, de cultura, de la sociedad en su conjunto han ido estableciendo acciones que propenden por reducir los embarazos en la población adolescente, pero sobre todo por educar y por difundir los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos de nuestros adolescentes, que tienen la opción de decir sí, pero también tienen la opción de decir no, que tienen la opción de acceder a métodos anticonceptivos, que si deciden ejercer su sexualidad están en todo su derecho y que no hay la carga moral de la sociedad de verlo como bueno o como malo o como inapropiado, porque la sexualidad es propia e inherente a nuestra condición de seres humanos. Entonces, en este conjunto, varias instituciones, pero sobre todo la sociedad y los jóvenes, estamos participando activamente para desarrollar esta política pública de prevención de embarazos y de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. El programa lleva 10 años funcionando, fue creado aquí en Bogotá, éramos 2 amigos que empezamos el tema y básicamente la idea era tener una estrategia de comunicación con la juventud para que los índices de embarazos en adolescentes se bajaran un poco porque estaban demasiado altos. Colombia tiene en promedio 164.000 partos al año de adolescentes, ¿sí? Con la desgracia de que están partidos en 2 grupos, de 10 a 14 años y de 15 a 18, ¿sí? Cuando realmente debería ser uno solo. Pero es tan grave el problema de 10 a 14 que tocó mostrarlo, ¿sí? Y entre un 10 y un 15% de los 164 en Colombia son niñas de 10 a 14. Y en Bogotá se ha mantenido, son 24.000 que se han tenido en los últimos 15 años más o menos, y solamente tuvo un bajón cuando el alcalde Antanas Mocus le dio un poquito de prioridad al proyecto y se logró bajar en 2 años de 24.000 a 15.000. Se va Antanas de la alcaldía, llega el siguiente alcalde y ahí llegó. Y volvimos a lo mismo 24.000. Hoy estamos en 24.000. Hablamos del problema de los embarazos no deseados en la población adolescente. Sentimos que es un tema importante. Nuestros jóvenes están anticipando su sexualidad y están asumiendo unos riesgos que en el corto plazo salen muy costosos para la sociedad. Y queremos desde la perspectiva cultura ciudadana que nuestros adolescentes entiendan que la sexualidad es un derecho, pero que también tiene responsabilidades y que tiene unos riesgos y que es importante que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos y lo hagan con responsabilidad. Hemos logrado reducir la tasa de fecundidad específica por edad en la población adolescente significativamente, nos falta muchísimo desde luego, pero entendemos que con acciones morales y acciones culturales podemos hacer transformaciones culturales sostenibles para mejorar la condición de nuestros adolescentes y que a la sociedad en su conjunto no nos salga tan costoso los embarazos adolescentes. Los adolescentes están tomando riesgos, están suficientemente informados por todos los medios, no es un tema de información, es un tema de cultura, de cómo heredan una sexualidad inapropiada, digamos del contexto de la sociedad y también de sus familias, y cómo sus responsabilidades morales no están referidas como a sus proyectos de vida. Entonces esa distancia que hay entre tomar decisiones hoy a corto plazo sin mirar las consecuencias a largo plazo ha hecho que el embarazo tenga una causa notable y una incidencia muy alta. Vía educación estamos corrigiendo esta distancia y la mayoría de adolescentes están comprendiendo que la sexualidad y cada acto de la vida
tiene unas consecuencias y es responsabilizarnos de esas decisiones. Se llama cero pollitos embarazados. El cero es la tendencia que queremos, entonces por eso en el logo aparece como una flecha, así que es una sonrisa con un cero al final, ¿sí? La tendencia. El logo tiene un corazón, porque partimos de que todo en la vida, si se hace con amor, funciona, ¿sí? Y tiene un huevito, donde está la flechita de la tendencia cero, el huevito porque es que el huevo es la célula base de todas las cuestiones de la vida. De hecho, huevos hay para los animales, para todo, absolutamente lo que es vivo, los seres vivos parten de un huevo. Entonces esa era la idea, ¿sí? Ya de ahí pues viene qué es lo que hacemos con eso. Y dentro del proyecto tenemos partidos varios ítems, llamémoslo así, ¿sí? De los primeros es hacer un ejercicio vivencial que dura una semana, que parte desde el día que la novia le dice al muchachito, le dice, oiga, quedé embarazada. Ahí comienza una discusión, porque la reacción de cada hombre y de cada mujer es diferente, ¿sí? Hay unos que quieren el aborto, otros que quieren que no, que sí, que nos casemos, que no sé qué, otros que se desaparecen, ¿sí? Generalmente, cuando los embarazos son de adolescentes, después de 2 años el padre desaparece y nunca más. Hay unas estadísticas que son muy fuertes que el 80% de los hijos de adolescentes de la periferia no conocen a su papá. A los 16 años, Saya Galán tuvo a Irene. Hoy, con 24, estudia, tiene su propio emprendimiento y cría a su hija en Bogotá. Pues al principio fue como... También uno es como muy chiquito y como que no alcanza a dimensionar como la magnitud del asunto, ¿no? Entonces... Bueno, además porque yo, digamos que había empezado mi vida sexual como a los 14 años y había ido como a un lugar que hay acá en Colombia que se llama Profamilia, que es como un lugar de asesoría sobre la sexualidad, como planificación y todas esas cosas. Se supone que está hecho para adolescentes y eso. Y yo planificaba como con pastillas, pero pues no sé, como que falló el método, ¿sí ves? O sea, fue como, falló y quedé embarazada. Entonces fue como al principio, fue como rechocante porque como que no había sido por irresponsable solamente, ¿sí ves? Como, sino, no sé, las cosas de la vida, creo yo. Pues ahí vino como lo de contarle a los papás, contarle al novio, todo, ¿no? Como fue rechocante. Para mis papás fue como re duro porque una niña embarazada, si ni siquiera había salido del colegio ni nada. Y como que, bueno, para ellos fue así súper duro, pero también fueron como, siempre me dieron todo su apoyo, ¿ves? No fue como, he sabido en muchas historias que los papás les dan la espalda y como te vas de la casa y mira a ver qué haces con tu hijo, sino que ellos sí me apoyaron resto. Con mi novio sí fue como re mal, el man así re rabón y se abrió todo bueno. Y... ya bueno, y después vino la decisión, fue como de, bueno, ¿voy a tener el bebé o no? Porque pues acá en Colombia no es como legal el aborto, pero pues igual se hacen prácticas de aborto en muchos lugares. Y pues es como lo primero que uno piensa en esas situaciones, porque uno dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con un bebé? Y bueno, como que lo pensé ahí un rato, pero finalmente decidí tener mi bebé. Educación para la sexualidad. Pues ahí fue como que yo quedé embarazada a final del año, entonces terminé ese año y me salí. Y ya solo me faltaba 1 año. Pero entonces cuando estaba embarazada lo validé, mientras estaba embarazada. Y terminé el colegio. Y cuando Irene tenía 1 año, me presenté a la universidad pública de acá y pasé. Entonces empecé a estudiar diseño industrial. Ahí fue súper chévere porque, bueno, Irene era una bebé, pero en la universidad había un jardín, que es el jardín de la universidad, y allá Irene estudió todo el jardín. Pero es que digamos en el jardín de mi hija, ella estaba ya desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que era todo el tiempo que yo estaba estudiando, y allá la alimentaban, la cuidaban, le hacían ejercicios, estimulaciones con música, todo pues porque es como el jardín de la universidad y había muchos profesionales al servicio del jardín. Entonces estaba como en un lugar re bien, estaba recibiendo re buena educación mientras yo estaba en clase.
solo con eso ya era como, ¿ves? Nunca tuve que lidiar como que con quién me va a cuidar mi bebé, con quién la voy a dejar, qué le voy a dar de comer, o sea, yo no me preocupaba como por nada de eso, por lo menos entre semana, ¿ves? O sea, ya el fin de semana pues era tan cuidar la nena, pero pues no, digamos que no representó como un karma pues ahí en la tragedia porque tenía un bebé, sino que aparte no era solo eso, sino digamos, fue re bueno para mí estar en la universidad, aprendí muchísimas cosas y me di cuenta que mi vida no tenía que volverse solamente, entonces voy a trabajar para mantener a mi hija y tal, sino que podía tener una visión diferente pues de la vida y enseñársela a ella también. Esas conexiones como tan íntimas que uno tiene con una persona que es el hijo que tienes, ¿ves? Porque es que uno siente cuando crece dentro de uno. Y es una conexión que no, o sea, digamos, eso no se mide como en si ahora tengo que trabajar o si ahora me toca porque tengo un bebé, sino es como, o sea, es un gesto totalmente desinteresado las cosas que uno hace por un hijo, ¿ves? Entonces, digamos que a mí nunca me pareció como el hecho de que tuviera que rebuscarme las cosas o guerrearla re fuerte porque tenía la nena, como que tampoco fue como que el látigo, ¿ves? Lo hacía con gusto y ya, como por las dos, para el bienestar de juntas. Entonces ya no sé, nunca representó una carga así como Con la familia es otra cosa, ¿no? Porque también entonces todos empiezan, no, la cagaste, tuviste un bebé, pero también con el tiempo la familia se va dando cuenta que, pues que no es tan grave, que todo bien. Y también porque, digamos, yo en mi generación somos muchas chicas, mis primas, mis hermanas, y todas hemos tenido bebés chiquitas. No tan chiquitas, pero todas hemos tenido bebés. Entonces también es una cosa, digamos, que se ha vuelto muy común aquí, ¿ves? O sea, ya tampoco es tan grave que una señora de 45 años ya sea abuela. En América Latina, la fecundidad en adolescentes está en aumento, siendo mucho más alta que el promedio mundial y superada solo por África. 1 de los 4 nacimientos se dan menores de 19 años. Uno de los temas importantes es que son niñas y niños que al momento de enfrentarse a un embarazo se convierten en mujeres y hombres y que muy posiblemente no tengan las herramientas adecuadas todavía para conformar esa familia y para poder albergar el desarrollo de una nueva persona. Por el otro lado, en muchos casos, las niñas embarazadas, sobre todo, por ejemplo, en las comunidades indígenas, a esas tempranas edades ya están presentando niveles altos de desnutrición y por tanto también el proceso de los embarazos son niños que tienen bajo peso al nacer en muchos casos. Por el otro lado, las dificultades para no solamente continuar estudiando, sino que luego también incorporarse en un trabajo productivo que les permita generar ingreso para esa familia, cuando tienen también que dedicar espacio para el cuidado, que es normalmente una responsabilidad asignada exclusivamente a las madres y en algunos casos pues a las familias. En Medellín, la municipalidad junto con organizaciones de sociedad civil y las redes de jóvenes han desarrollado un programa de servicios amigables en salud sexual y reproductiva para jóvenes, que además tiene un sistema de multiplicadores donde los jóvenes no solamente participan de los procesos de toma de decisiones, sino que además participan de los procesos de transmisión de los mensajes en las comunidades, entre pares, y que eso ha ido haciendo que haya una mayor concienciación, mayor conocimiento, mayor información y que los servicios de salud y los servicios hayan sido más accesibles a los jóvenes. Es fundamental el trabajo que pueden tener con los mecanismos de educación, pero también con los mecanismos de comunicación. Ha habido una tradición histórica en la poca participación de los y las jóvenes en los procesos de decisión. Y esta es una muestra clara
de qué es lo que ocurre cuando los y las jóvenes están excluidos de esos ámbitos de definición de política pública o definición legal o de mecanismos y programas que les presten atención y que no necesariamente están respondiendo adecuadamente a las prioridades que ellos están enfrentando. Pero el embarazo adolescente tiene múltiples implicaciones también. Una menor embarazada pierde alrededor de 2 años de escolaridad en su primer embarazo y por cada embarazo adicional que tenga pierde al menos 1 año más de escolaridad. También sabemos que las menores que están embarazadas van a ser más propensas a tener más embarazos antes de tener los 19 años. También sabemos que para una adolescente embarazada que vive en el quintil de la población más pobre, el embarazo per se vuelve en un factor o en una barrera que le va a limitar desarrollar un plan de vida. Yo creo que lo que falta es realmente una mayor inversión y compromiso por asegurar un plan de vida para los jóvenes. Tenemos que ver también que muchos jóvenes en la región, la maternidad es prácticamente su opción de vida. Entonces, tenemos que asegurar que estamos llegando con mensajes no solamente a los y las jóvenes, no solamente al sector educativo, al sector de la salud, sino que también a los padres y madres de familia, porque es muy importante el ámbito familiar. Pero sí, también es importante reconocer que en la región no todos los y las adolescentes cuentan con la oportunidad de vivir en un espacio con padres y madres y que hay una multiplicidad de espacios a los cuales se les reconoce como el hogar, en el que posiblemente están con los abuelos por la alta migración o con otros familiares o que son en un grado importante hogares con jefatura femenina. Este no es, pudiésemos llamar, un problema que le atañe específicamente a los y las adolescentes o a sus familias. Este es un problema social que nos debe, que es responsabilidad de todos y de todas, y en el cual el rol del sector privado tiene una oportunidad importante para transformar esas posibilidades para la juventud de hoy, de América Latina y el Caribe, que cuenta con el mayor número de jóvenes en su historia, que además de eso este número va a cambiar pronto, es decir, no se va a repetir la oportunidad de invertir en jóvenes hoy, porque América Latina está teniendo un crecimiento de su población hacia el envejecimiento. Entonces, la importancia de invertir en juventud hoy es una oportunidad única. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia de cooperación internacional cuya misión es contribuir a que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Para ello, convocaron a la prevención del embarazo en adolescentes, una contribución al crecimiento con equidad en Colombia. Estamos reunidos en Bogotá en una reunión regional que ha convocado el Fondo de Población con representantes de diversas empresas y fundaciones del sector privado. Estamos reunidos aquí porque hay una clara evidencia de que las empresas, a través de sus fundaciones, están cada vez más comprometidas con inversiones de tipo social, y estamos mirando que hay muchos espacios de trabajo conjunto en los cuales estas empresas, las fundaciones, pueden incorporar en su agenda actividades y líneas de acción encaminadas a la prevención del embarazo adolescente. Soy Laura Flores, representante auxiliar del UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas en Panamá. Les quiero hablar un poquito sobre el tema de embarazo adolescente en mi país. No escapa a la realidad del resto de la región, donde 1 de 5 mujeres embarazadas es una adolescente menor de 19 años de edad. Este promedio regional de Latinoamérica y el Caribe es solo segundo a la África subsahariana, lo cual es sumamente duro si consideramos en el caso de mi país, que es un país de mediano ingreso alto,
con todos los recursos para solucionar un problema como este. En Guatemala tenemos un problema muy serio con el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema común a todos los países de América Latina. Y realmente nosotros, después de muchos análisis y muchos estudios, lo conceptualizamos como uno de los problemas que está al centro de la problemática del desarrollo. En Guatemala vemos realmente cómo el embarazo adolescente, o a veces lo que llamamos el embarazo infantil, porque realmente tenemos que decir que en Guatemala oficialmente la edad reproductiva comienza a los 10 años y en lo que va de este año hemos tenido más de 11 niñas de 10 años que han sido madres y hasta el 31 de julio del presente año teníamos 1.448 niñas entre 10 y 14 años que habían sido madres. Realmente este es un problema muy severo porque estamos hablando en estas edades muy tempranas de abusos, de violaciones, de agresiones a las menores. No podemos nunca hablar en una relación sexual de alguien de menos de 14 años de una relación consentida, aunque no haya habido una oposición expresa. Estamos hablando de niñas que son objeto de una violación sexual o de un abuso sexual, lamentablemente muchas veces perpetrado en el propio seno íntimo de su familia o de su hogar. Esto al ocurrir en la vida de una niña simplemente trunca totalmente su plan de vida, su plan de desarrollo. Para mi país, trabajar con UNFPA y trabajar el tema de prevención de embarazo adolescente ha sido una prioridad durante muchos años. En Nicaragua, siendo un país sumamente joven y con alto índice de embarazo en adolescentes, es una prioridad tanto para el país como para las agencias y los donantes que lo estamos apoyando. Lo que yo compartí en este evento fue una experiencia que tenemos en conjunto con Finlandia, financiando un programa que se llama Voz Joven. Y eso se dirige que los mismos jóvenes, tanto hombres como mujeres, mejoren sus capacidades de vida. Tiene que ver con autoestima, con respeto, de aprender hablar sobre sexualidad, no solamente en términos vulgares, sino en términos de respeto, que aprenden que ellos mismos sí quisieran y que no quieren, y también expresarlo. Yo creo que ese empoderamiento de la juventud, no solamente crea jóvenes mejor capacitados en términos de poder decidir por ellos mismos, sino también crea líderes juveniles que el país necesita. Porque es mi derecho. Educación para la sexualidad. Este es un tema también muy importante en México, porque en México, si bien ha habido desde hace más de 20 años un descenso notable en la fecundidad, una creciente cobertura de los programas de planificación familiar, es en el ámbito de los y las adolescentes donde hay todavía retos muy importantes, porque hay una gran demanda o necesidad insatisfecha, o sea, de personas, sobre todo mujeres, adolescentes y jóvenes, que expresan su deseo de tener acceso a información y medios de regulación de su propia reproducción, pero no tienen un acceso efectivo en ese sentido, por diferentes razones, barreras de tipo social, cultural, institucional, etc. Por otra parte, es un problema que tiene repercusiones en muchos aspectos, en los ámbitos educativos, en los ámbitos laborales, en general en el desarrollo de la persona y también implicaciones familiares, por supuesto. Nosotros en México estamos impulsando una serie de acciones, tanto en coordinación con el gobierno, con las instituciones de salud, con las instituciones educativas, con las instituciones promotoras del desarrollo de los jóvenes y con organizaciones de la sociedad civil para tener un impacto más efectivo en este sentido y poder atender a estos desafíos con los adolescentes y jóvenes. Los estudios muestran que el embarazo adolescente es causa y consecuencia de la pobreza, pues afecta a los logros educativos de las jóvenes y reduce sus expectativas de movilidad social y económica, sobre todo en los estratos bajos.
Dada su magnitud, el gobierno realizó el año pasado un acuerdo con todos los partidos y movimientos políticos para poder reducirlo. El primer cambio tendríamos que hacerlo en la población, en la mentalidad de los adultos, para que comenzáramos desde los adultos y adultas a aceptar nuestros hijos, nuestras hijas y todos los jóvenes, desde los maestros, desde los profesionales de la salud, desde los decisores, desde los religiosos. Aceptemos esto y preparemos a los adolescentes, a las adolescentes, para que tengan una realidad y unos verdaderos inicios exitosos en el ejercicio de su sexualidad. La institución formal, la institución educativa, la institución de salud hace esfuerzos, pero está atravesada por la misma cultura. Entonces, realmente lo que uno puede colegir es que hay dobles discursos, ¿cierto? Cuando la niña llega a pedir información, por ejemplo, al centro de salud, llega diciendo, es que me pueden explicar lo de planificación, lo de los métodos, porque es para una tarea, ¿sí? Entonces, la persona que le atiende no tiene la sensibilidad de saber que realmente la tarea pues pudiera ser, pero es más importante que la información sea cierta, que sea completa. No, usted está muy pequeña o le dan cualquier informativo rápido, no le dedican el tiempo. Después de que nosotros empezamos a implementar 0 pollitos embarazados, ¿sí? El impacto fue fuerte, primero porque no se hablaba de sexo, ¿sí? Y segundo, era una metodología totalmente abierta. Entonces, ese fue el primer impacto, ¿sí? Entonces yo estaba en un parque, por ejemplo, con una reunión de abuelos, y le preguntaba a una señora de 60 años, madre, ¿cómo fue eso de la regla cuando usted estaba chiquita? La primera sorpresa era, ¿cómo me pregunta a mí si yo soy una vieja de la tercera edad? ¿Sí? Pero esa forma de preguntar necesariamente da una respuesta. Y al volver fresca la relación de charla, la gente comenzaba a abrirse para tocar el tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la localidad de San Cristóbal, que es suroriente de Bogotá, cuando implantamos el proyecto, duramos 2 años y medio trabajándolo. Pasamos de 2.000 partos que había al año a 1.000 de adolescentes, que fue el mayor logro de todo lo que hemos hecho. Y pasamos con ejemplos totalmente clarísimos de un colegio que tuvo 33 partos en un año, en 2, 11, sí, se embarazan 8, 9, 10 y 11, desde muy chiquitas. Y pasamos de 33 partos a 0. ¿Sí? En ese tiempo trabajamos en Bogotá con el apoyo de Antanas, que era el alcalde mayor, y pasamos de 24.000 en Bogotá a 15.000. Se trabajó en 10 localidades de las 20. ¿Sí? Y fue un logro gigantesco y demostrar. ¿Sí? Eso también tuvo sus cosas buenas, no solamente acá, sino afuera. En esa época estaba de embajador de México en Colombia un señor que era periodista de apellido Monasterio. Él se enteró, ¿sí? Y ¡chum!, para México. Allá le cambiaron títulos y cosas, pero tal como estaba formado el proyecto, se lo llevó y lo implementó en el Distrito Federal. Concretamente, yo diría que deben centrarse en 2 aspectos. Uno, como el tema que nos convocaba en esta reunión, que es aunar esfuerzo entre el sector público, el sector privado, obviamente de las agencias de cooperación internacional y obviamente siempre validarlos con la comunidad y con los jóvenes. Porque es el abordaje siempre desde los adultos a los problemas o las situaciones que abordan los jóvenes. Segundo, el tema de educación sexual es fundamental, pero los mensajes hay que obviamente aterrizarlos, hay que ponerlos en el mismo lenguaje de los jóvenes, y una de las estrategias clave que ha sido merecedora de muchos análisis es el trabajar con pares. Los jóvenes es generar, digamos, jóvenes multiplicadores que le transmitan estos mensajes a sus pares. Tercero, es fundamental que se adelanten estrategias donde se garantice la disponibilidad de los insumos anticonceptivos. En esto quiero hacer alusión que para los jóvenes no se habla de planificación familiar. Ellos no entienden, para ellos no están planificando. Para nosotros, el tener varias parejas
suena como si fueran, lo que consideran algunos sectores, como si fueran promiscuos. Los jóvenes inician y terminan sus parejas, pero es la forma de ellos vivir en este momento su sexualidad, y frente a eso ellos no están pensando en formar una familia. Por ello el tema es simplemente de garantizar los insumos anticonceptivos. Estamos comenzando a hacer integración de las distintas instituciones que la atienden. Entonces, si en salud se identifica a una niña de estas embarazada o lactante con un niño que está en problemas de salud, debe haber una relación con el Instituto de Bienestar Familiar, y entonces ahí se va estableciendo la red de protección, porque el programa de protección existe. Lo que hay que es buscar la ruta para que estas niñas y estos grupos de jóvenes y adolescentes que requieren esta acción la reciban. Finalmente, yo creo que vale la pena destacar que los programas tienen que ser basados también en la evidencia y en hechos y datos concretos. En el caso de Colombia, tristemente, 1 de cada 2 mujeres es víctima de algún tipo de violencia. 1 de cada 2 mujeres, 1 de cada 2 nacidos vivos es un embarazo no deseado. Lo que esto representa en términos de violencia intrafamiliar, en términos de abandono de los niños, en términos del desarrollo y crecimiento de ellos, de verdad, tiene unas implicaciones en el desarrollo social de cualquier país y en la construcción del tejido social incalculable. Eso de alguna forma tiene que estar obviamente, y todos están relacionados con los temas de los embarazos no deseados en la adolescencia, como también en las interrupciones que se dan de los embarazos. Empezamos incluso mucho más antes, quizás 5 o 6 años, con unas rayuelas, llamaba Cortázar, nosotros aquí les llamamos golosas, unos juegos donde hacen unos recorridos por sus derechos sexuales, por su cuerpo, por su identidad, donde empiezan a explorar lingüísticamente contenidos de sexualidad. Hacemos talleres con padres específicos para que los padres hablen de sexualidad con niños, que no esperen a que los niños estén en la pubertad o en la adolescencia para empezarles a hablar. O sea, empezamos temprano. Y ya cuando el tema empieza a ser atractivo y novedoso, pues utilizamos mucho de los recursos de arte, pedagogía, música, que están ahí, eso está ahí en ellos, eso está a flor de piel. Comunicación franca, honesta, o sea, ellos mismos dan los contenidos, ellos mismos hacen las preguntas, ellos mismos marcan el camino. Quizás uno, digamos, acierta es como en lograr clasificar y orientar adecuadamente las discusiones, y de pronto bajarle un poco a los tonos que ridiculizan la sexualidad o que la hacen un poco morbosa, y exalta más la calidad y la condición humana de la sexualidad, y como un derecho, como lo que es, como parte de nuestra identidad psicológica, y se progresa bastante por ese camino.